Dios bendiga grandemente a nuestra iglesia. Quiero ya invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 4. Son solo 4 versículos y, como siempre, le pedimos a los asistentes, mantenga la Biblia abierta ahí donde usted la tiene. Como decía Norita hace un rato, estamos usando la versión Reina Valera 60, pero si usted tiene otra versión que usa regularmente, es igualmente provechosa. Entonces, vamos a esperar que se proyecte también ahí la imagen. Ahí está. Entonces, por favor, la siguiente para ver el texto y le damos lectura inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a orar. Eterno Señor y Padre, queremos darte gracias por tu palabra leída. Y ahora, Señor, pedirte también que por tu Espíritu, el mismo que inspiró estas palabras, el mismo que las preservó a lo largo de los siglos, el mismo Señor que con ella, con esta palabra, nos llamó para escucharte, para abrir nuestros corazones, creer en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Que el mismo Espíritu Santo, Señor, continúe obrando nuestras vidas por esta palabra que es palabra viva, eficaz, transformando nuestros corazones, corrigiendo nuestros pasos, guiándonos hacia el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida, haciéndonos, Señor, obedientes y no resistentes a tu palabra que quiere hablar a nuestros corazones el día de hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Muy bien. Hemos llamado a esta serie Lecciones en Jonás, conjugando misión con compasión. Y esta serie nos va a ocupar por lo menos 7 domingos a partir de hoy. Es posible que durante Semana Santa, Jueves Santo, que tendremos un servicio especial, y el Domingo de Resurrección, haremos un paréntesis en la serie, pero estaremos de manera continua predicando en este libro de Jonás, que es uno de los 12 profetas menores. Algunos lo echaron de menos, de hecho, en la serie que tuvimos, que terminó el domingo pasado, porque ahora queremos enfocarnos de una manera más amplia en las lecciones que entrega el libro de Jonás para nuestra vida. Así que estaremos exponiendo detalladamente entonces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo a versículo. La historia de Jonás, para qué redundar en ello, es una de las más conocidas historias de la Biblia. Quienes tuvimos el privilegio de participar de niños en la escuela dominical, con toda seguridad recordamos los franelógrafos con el gran pez, Jonás, los marineros y toda la historia. Y es muy posible que hayamos cantado también la famosa canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, que tiene un final terrible, que yo no sé cómo no teníamos pesadillas cuando éramos niños, acordándonos de la letra de esa canción, porque el final de la estrofa es para tener pesadilla, ¿no es cierto? Así que yo no sé si lo hacían para que comiéramos la comida o para que nos portáramos bien cuando éramos chicos, pero alguien piadosamente le agregó una segunda estrofa, ¿no? Porque no la tenía originalmente, donde el pez, después de ese tiempo ahí en el fondo del mar, deja a Jonás en la playa. Así que por lo menos tiene un final un poquito más optimista esa segunda parte, ¿no? Ahora, la historia era
en tiempos antiguos muy conocida por la comunidad en general, sean creyentes o no. La gente hablaba de Jonás, se hacían bromas, habían chistes. Si hubiera sido en este tiempo, se habría hecho más de algún meme con Jonás, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro que la comunidad en general hoy día conozca la historia. Porque la gente ya no lee, no comparte y probablemente ni los cristianos comentan estas cosas regularmente con sus conocidos o amigos. Al menos esta historia en particular, la historia de Jonás. Ah, la controversia antigua entre miembros creyentes de las iglesias respecto de la historicidad del libro, ¿ocurrió realmente? Y posiblemente una de las cosas más polémicas, ¿existió realmente un gran pez? Algunos dicen una ballena, ¿no? La Biblia no habla de ballena, pero ¿existió ese gran pez capaz de tragarse a un ser humano, tenerlo en su estómago durante 3 días y 3 noches? ¿Es posible que alguien sobreviva a eso? ¿Cuál es el tema del libro de Jonás? No, no es fácil hablar de cuál es el tema, un solo tema, ¿no? Ponerle un título, pero nosotros creemos que algo que predomina en la historia es el tema de la misión de Dios y al mismo tiempo la compasión es algo que está presente a lo largo de todo el libro, ya sea porque Jonás no tuvo compasión y también porque Dios se muestra compasivo todo el tiempo. Así que hemos llamado justamente a esta serie Lecciones en Jonás porque queremos aprender de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este libro y conjugando misión con compasión, que son dos imperativos que encontramos presentes en el libro. Algunos dicen que el tema del libro tiene que ver con el ministerio pastoral o con el tema de las misiones en general. Otros ven en el libro una especie de alegoría de la vida de todo creyente enfrentado a las grandes demandas de Dios para su vida, así también como los abismos que se abren a veces delante de nosotros en nuestro contexto o dentro de nuestro corazón, las profundidades del alma humana, a las cuales muchas veces nos vemos enfrentados en una oscuridad, en una tiniebla que realmente aflige. ¿Mm? ¿Quién es el protagonista de la historia? Tal vez para ti la respuesta obvia es Jonás, es el libro de Jonás. Tal vez su autor, tal vez el libro habla de Jonás, pero interesante que hasta el nombre de Jonás es una ironía. Entre paréntesis, en el libro hay mucha ironía. No es tan obvia, ¿no? Pero cuando uno empieza a profundizar en la lectura, se da cuenta que en el libro de Jonás hay ironía, incluso hay humor, ¿no? O sea, una ironía tan fina que llega a ser casi divertida, jocosa, ¿no? Y digo que hasta el nombre del libro es una ironía porque Jonás significa paloma. Yo no sé si los padres de Jonás pensaban que él iba a ser un hombre dócil, pacífico, humilde, sumiso, que es todo lo que uno pensaría de una paloma, ¿no? Y él fue todo lo contrario, fue iracundo, desobediente, porfiado, resistente, desobediente a la palabra de Dios. Es un poco lo que se muestra en el libro y termina con un Jonás muy enojado. Así que de paloma, bien poco. Pero muy probablemente sea mucho más justo decir que el verdadero protagonista en el libro de Jonás es el mismo Dios. De hecho, palabra de Dios son las primeras palabras del libro, así aparecen las versiones textuales, y el último en hablar es Dios el misionero, es el Dios el que envía, es Dios perdonando, es Dios rescatando, es Dios teniendo misericordia. Así que todo el rato, el gran protagonista del libro es nuestro Padre Celestial, es Él el que envía. Jonás es un mero instrumento, a regañadientes, pero instrumento en las manos de Dios, que es el Dios misionero, que se muestra compasivo de principio a fin. Por eso llamamos a este libro Lecciones en Jonás, porque tal vez no es Él el que nos va a dar las mejores lecciones. Quizás excepción sea hecha del capítulo 2, donde está la oración de Jonás, perdón, el capítulo 3, ¿no? Pero ahí tenemos entonces
una oportunidad de ver algo de un mensaje positivo en la vida de él. Pero estas lecciones en Jonás, creemos nosotros que con la didáctica que es característica del Señor en su palabra, con las ironías y hasta con el humor del libro, nos ayudarán a conocer de esta infinita compasión del Señor, que es lo que está detrás de la misión a Nínive, para enfocarnos también nosotros en nuestra propia Nínive y en la misión de los discípulos de Cristo en nuestro tiempo, así como fue en el tiempo de Jonás. Nuestro libro, como decíamos al comienzo, está entre los 12 libros proféticos. Pero en cuanto a clasificación del tipo de literatura del libro de Jonás, hay un poco de controversia, ¿ya? Entre los estudiosos hay polémicas. ¿Es en realidad un libro histórico? ¿Es una alegoría? ¿Es meramente una parábola que trae el propósito de enseñarnos algo a través de esta historia ficticia de Jonás? ¿Existió realmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un personaje llamado Jonás? Y uno de los puntos más polémicos, como ya lo decíamos en la introducción, ¿fue realmente este personaje engullido por un pez en el fondo del mar y luego regurgitado en una playa después de 3 días y 3 noches? ¿Se convirtieron realmente todos los habitantes de esa inmensa ciudad pagana con la predicación de este hombre que algunos dicen que predicó corriendo y sin mucho entusiasmo? Si asistes a esta serie, y espero que asistas, con estas polémicas en mente, tal vez resultes un poco decepcionado, porque no vamos a abordar esta controversia, no vamos a hacer apologética del texto. No es el propósito de la serie defender una postura ortodoxa ni atacar al liberalismo teológico que pone en duda la historicidad del libro. Pero vamos a asumir, como lo hace la mayoría de los predicadores y expositores bíblicos reformados, a pesar de las dificultades de interpretación que tiene el libro, sobre todo en estos aspectos más sensacionales, que Jonás debe ser comprendido y tratado como una narrativa histórica y profética. Narrativa, histórica y profética. Eso es el tratamiento que daremos al libro sin entrar mayormente en las profundidades de la apologética o de las controversias bíblicas. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? No solamente porque somos reformados y porque así lo tratan los reformados, sino porque la tradición judía consideró siempre a Jonás como una narrativa histórica. Y algo muchísimo más importante, nuestro propio Señor Jesucristo dio ese tratamiento al libro. Jesús no se refirió a Jonás como un personaje ficticio, como una mera parábola. Cristo, el Señor de nuestra vida, el Señor de la iglesia, trató a Jonás como una narrativa histórica y se refirió a él como un hecho auténtico y verdadero. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir más allá o más acá, habría que decir tal vez, de lo que fue el Señor Jesucristo al referirse al libro. Dicho eso, entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos para el sermón de hoy, para este mensaje? Ser enseñados por la palabra de Dios en el libro de Jonás respecto de cómo la soberanía de Dios se muestra en los caminos del hombre. Cómo la soberanía de Dios se muestra siempre victoriosa, siempre eficaz en los caminos del hombre, ya sea que pensemos en obedecer las direcciones que Él nos da o creamos que podemos ir en caminos opuestos a esa voluntad y tomar una dirección contraria, nuestra propia dirección. Así que hoy vamos a hablar de caminos en la misión de Dios. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy, Caminos en la misión de Dios. Y para hablar de caminos en la misión de Dios, el primero que vamos a mencionar es el camino a Nínive, que es la misión enunciada. Acá está, ¿cuál es la misión que Dios le dio a Jonás? Camino a Nínive. Vamos a esperar la segunda proyección. Ahí está. Camino a Nínive, la misión enunciada. Y una más, por favor, para poner el texto.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Voy a leer una vez más. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gracias para la proyección hasta ahí. Necesitamos enfatizar algunos asuntos relevantes de los muchos que tiene la palabra que estamos leyendo. Tal como dijimos en la introducción, la palabra de Dios es el comienzo y el final del libro. Jonás es totalmente pasivo en este momento. Él es el receptor pasivo de una palabra que le llega. No nos dice la escritura cómo le fue revelada esta palabra, tal vez mediante sueños, una voz audible, una visión, no lo sabemos. La Biblia no lo menciona, pero de una manera sobrenatural, milagrosa, Dios habla a Jonás y le entrega entonces esta misión. Pero es la palabra de Dios. Hoy nosotros no recibimos la palabra de Dios por estos métodos en la antigüedad que eran comunes de Dios hablando a través de profetas, no al menos de manera regular ni normativamente, pero dice la palabra ahí en la carta a los hebreos que así como Dios habló en los antiguos tiempos por los profetas, en el presente, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, por medio de Cristo, sigue siendo el medio con el que Dios habla a los hombres, habla a nuestras vidas y a través nuestro quiere alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados aún por el Evangelio. La palabra sigue hablando, sigue llegando a nosotros y el principio es el mismo. Es iniciativa de Dios. Es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que va a nuestro encuentro. Dios es el misionero que busca. La expresión levántate significa algo bastante más que lo obvio, no es solamente ponte de pie. Tal vez él estaba sentado, pero él debía pararse y debía caminar a encontrar una caravana que se dirigiera a Nínive. Nínive estaba en dirección nororiente, ¿no? Y a muchos kilómetros de donde estaba Jonás. Así que él tenía que tomar una caravana, cruzar desiertos y dirigirse varios días de marcha hacia Nínive. En realidad, ir al puerto no tenía sentido porque Nínive, como decimos, es una ciudad mediterránea, era no una ciudad costera, y de hecho la palabra de Dios no puede ser más explícita porque no le dice embárcate, sino que le dice simplemente levántate y anda para allá, ¿no? Camina. También fue explícita en la dirección porque lo envía a Nínive, aquella gran ciudad. La Biblia textual dice la gran metrópoli. O sea, le está diciendo la gran ciudad, porque eso era Nínive, una de las ciudades más grandes de su tiempo. Una ciudad para la cultura de ese tiempo gigantesca, ¿no? Poco común. Era una gran ciudad. Y al decirle aquella gran ciudad, es evidente que Jonás conocía, sabía de qué se trataba. Es probable que hasta haya estado alguna vez allá, ¿no? Y los judíos, que habían sido víctimas y eran enemigos de los ninivitas, sabían muy bien cómo era Nínive. Posiblemente Jonás tenía un fuerte antagonismo nacionalista, como un buen judío, contra los habitantes de Nínive. Eran para ellos una nación enemiga. ¿Cuál es la misión que Dios le da? Muy simple, pregona contra ella. Nuevamente, el texto es escueto, no detalla el mensaje, pero la expresión contra ella es muy fuerte. No era un mero mensaje de advertencia, no era un llamado de atención, era anda y dale la lectura de un decreto real. Estaba sellada la suerte de sus habitantes. Más adelante en el capítulo 3, versículos 2 y 4, se nos da un detalle respecto de cuál era parte del contenido de ese mensaje. ¿Cuál es la causa de ese decreto de Dios contra Nínive? Dice el texto, porque ha subido la maldad de ellos delante de mí. Una vez más, la información es mínima, es básica, pero es posible deducir
que la idolatría, la inmoralidad, los crímenes que los habían hecho famosos a los ninivitas, no solo porque asesinaban, sino que eran particularmente crueles, sanguinarios. Eran famosos por su crueldad. La degradación de la ciudad y la corrupción de todos los valores eran lo suficientemente fuertes y constantes para que Dios decretara la destrucción de toda la ciudad, todos sus habitantes. Nos da a entender el texto como si una fuerte infección, una putrefacción, el olor de la descomposición de un cadáver estuviese subiendo hasta la nariz del Padre Celestial. Acá debiéramos detenernos un momento para pensar que la vida de todos los hombres no pasa inadvertida delante del rostro de Dios, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe. Así ocurrió también en los tiempos de Abraham y de Lot, cuando dice la Escritura que lo que ocurría en esas ciudades, la corrupción, la degradación, estaba subiendo también hacia el Señor, ahí en Génesis capítulo 18, versículos 20-21. Así ocurrió también después de los 400 años de Israel en Egipto, cuando se había transformado de un pueblo receptor en un pueblo acogedor a un pueblo opresor y habían esclavizado a los judíos y eran cruelmente maltratados. El Señor dice que subió la maldad de Egipto ante su conocimiento. Algo de eso mencionamos también el domingo pasado, predicando en Malaquías. No están los ojos del Señor solo sobre sus hijos. No es que solamente los creyentes tenemos una vida examinada delante de Dios. Todo el mundo, cada lugar de la tierra, todo hombre y mujer está delante del rostro de Dios. El apóstol Pablo, citando los Salmos en su carta a los Romanos en el capítulo 3, dice, versículos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que, sin duda alguna, como sigue ocurriendo en nuestros días, toda la corrupción, los crímenes más horrendos, la explotación de niños y de mujeres en el mundo. Un paréntesis, el otro día escuché que en Chile al año desaparecen alrededor de 5.000 niños. Estoy ahora con dudas si la cifra es 5.000 o 50.000. Creo que son 50.000 niños desaparecen cada año. Hace pocos días atrás oíamos la noticia de cómo se movilizó bomberos, carabineros, policía de investigaciones, voluntarios, buscando a uno extraviado que fue infelizmente encontrado muerto. Hermanos, 50.000 niños desaparecen cada año en nuestro país. Y es de imaginar las cosas horrendas que ocurren detrás de ese fenómeno tan horrible. Los abusos de autoridad, las tiranías en general, la maldad de los hombres en este y otros lugares de la tierra, todo sube delante de Dios. Y el Señor pronto va a intervenir. Pero antes de eso, Él sigue enviando sus mensajeros a este mundo caído, para que los que han de ser salvos lleguen al arrepentimiento y reconozcan el señorío de Cristo en sus vidas. Nínive en ese sentido aún existe. Nínive es el mundo no alcanzado, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Nínive está más cerca nuestro de lo que nosotros creemos.
Y todos los discípulos de Cristo fuimos llamados a ser mensajeros de Dios a ese Nínive, a ser portadores de la voz de Dios llamando al arrepentimiento, a abandonar la idolatría y confiar en el Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Así que la misión de Cristo tiene un solo camino. Este camino hoy no es un lugar geográfico. Nuestro Nínive es todo el mundo no alcanzado. Como dijo un predicador, cada corazón que tiene a Cristo es un misionero y cada corazón que no tiene a Cristo es su campo misionero. ¿Cuál es tu Nínive? A lo mejor no tienes que mirar tan lejos de tu contexto para saber la respuesta. Tu Nínive está más cerca de ti de lo que tú piensas. Y esa es tu misión. Esa es la misión de Dios para tu vida. Esa es la misión de Dios para su iglesia. Que el Señor nos mueva en el camino de la misión, porque es la respuesta que espera de nosotros, obediencia. Pero el texto continúa hablando de estos caminos de Dios y la misión, y ahora nos muestra un camino a Tarsis, que es la misión resistida. Vamos a leer una vez más ahí la palabra de estos caminos en la misión de Dios, así como parte con el camino a Nínive, la misión enunciada. Ahora nos habla de camino a Tarsis. ¿Cuál es el Tarsis de los creyentes? Y como subtítulo de esto, la misión resistida. Dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, era un hombre muy responsable, ¿no? Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que Jonás se levantó. ¿Qué le había dicho el Señor? Levántate. Y Jonás se levantó. Hay otras versiones que dicen pero, ¿no? Me gusta eso. Dice, pero Jonás se levantó, pero no para ir en dirección a Nínive, ¿no? El mensaje él lo entendió clarito. Sabía perfectamente lo que Dios demandaba de él. Así que él se levanta, es decir, dispuso su corazón, ahora hay una respuesta activa, una conducta a seguir. Él decidió ejercer su voluntad, pero no para obedecer a Dios, sino para desobedecer la voz de Dios. Y en vez de encaminarse a Nínive, hacia el nororiente, se dirige en sentido contrario, exactamente en sentido contrario, al oeste, lo más lejos posible de Nínive. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jonás tomó una decisión, si me perdonan, tan loca, ¿no? ¿Puede alguien huir de la presencia del Señor? Jonás conocía con seguridad el Salmo 139, 7, ¿no? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y tu mano y me asirá tu diestra. Y sigue, ¿no? Así que, si él era un profeta, si él era un hombre de Dios, ¿qué es eso de querer huir de la presencia de Dios? Los comentaristas dicen que esto se debe al odio ancestral que tenían los judíos contra Nínive. Eran sus enemigos, eran gentiles, sabemos lo que eran los gentiles para el pueblo judío. Eran paganos, eran crueles, eran indignos. ¿Por qué había de ir a predicarles? Ahora, esperen un poco ahí porque la predicación no era un llamado al arrepentimiento, ¿no? No era predicarles el evangelio. Lo que le estaba mandando el Señor a decirles era la sentencia. ¿No debía poner contento eso a Jonás? A todo el vecindario acá donde yo vivo, voy a bajar un poco el volumen para que no me oigan los vecinos, a todo el vecindario le alegró mucho cuando vimos un camión
y la autoridad pública, la policía, desalojando a unos vecinos acá, ¿no? Todos nos alegramos, la gente salió a mirar, ¿no? Se juntaban ahí de lejos y conversaban con una sonrisa en el rostro, porque esos vecinos que habían llegado a vivir en una de las casas acá de la cuadra tenían un pésimo vivir. Los autos desfilaban en las noches hasta altas horas de la madrugada, autos de alta gama, comprando ya saben qué. Y algunos dicen incluso que aparte de drogas se comercializaba también con sexo en la misma casa. Así que yo pensaba, si alguno de los vecinos, alguien le hubiera dicho, mira, anda y déjales la carta de desalojo, habría ido corriendo, po. Habría ido feliz, se tienen que ir, po. Entonces, ¿por qué Jonás, a quien el Señor le está diciendo, mira, anda y llévales este decreto de destrucción a tus enemigos, ¿no? ¿Por qué él se enoja? ¿Por qué no es lo que ocurre? Un poco de esto nos responde el mismo libro de Jonás en el capítulo 4, versículo 2, ¿no? No nos vamos a adelantar mucho porque ya vamos a predicar de aquello cuando lleguemos al capítulo 4. Pero ahí dice, no era esto lo que yo decía, mire, esto es lo que pensó Jonás cuando el Señor le da esta instrucción. ¿No era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Que yo sabía que eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí nuevamente el libro está citando los salmos, ¿no? Y que te arrepientes del mal. O sea, lo que pensó Jonás es, como no quería la salvación de esta mala gente, para que no llegase a ocurrir que se arrepintieran y se volvieran a ti y tú los perdonaras, prefiero huir en dirección contraria. Esto es tremendo, ¿no? Porque él sabía el poder del Señor, pero sabía también de que el Señor es misericordioso. La sola perspectiva de que el Señor perdonara a Nínive para él resultaba imperdonable, imposible de soportar. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo 4. Pero ¿por qué se va a Tarsis? Vamos a intentar contestar a esta pregunta que es muy relevante, pero antes permítanme decirles que los detalles en la Biblia, usted cuando esté estudiando la Escritura, leyendo la palabra, los detalles, las palabras, todas tienen una razón, ¿no? Nada está ahí por accidente. Recuerde que creemos que la palabra es inspirada verbal y plenariamente, es decir, cada palabra de la Escritura está ahí por inspiración del Espíritu Santo. No está ahí solo para confirmar la historicidad del texto, porque se incluyen detalles que son como parte del relato, sino que hacen parte de la enseñanza. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, por lo tanto, Él también nos ayude ahora a ver algunos detalles que son muy significativos. Dice la palabra que se fue a Tarsis. Por lo tanto, desde ahí donde él estaba, baja a la ciudad de la costa, que era Jope, una ciudad costera que tenía puerto, y estaba lista para zarpar una nave que iba exactamente a Tarsis. Qué suerte, ¿eh? En ese tiempo donde los viajes se hacían probablemente meses después uno de otro, ¿no? Él baja a Jope, había pensado ir a Tarsis y había una nave que iba, ¿para dónde? A Tarsis, ¿no? Qué casualidad más grande, ¿no? Estoy usando ironía, intencionalmente, acuérdense que el libro tiene ironías, ¿no? Dice también que pagó su pasaje y se embarcó. Así que era un hombre ordenado, que tenía recursos, no debe haber sido barato ese viaje, porque Tarsis estaba al otro lado del mundo, literalmente, ¿no? Estaba en lo que se conoce hoy día como la península ibérica, en España, más exactamente lo que hoy es Andalucía. Pero no solo era desde ahí de Palestina, al otro lado del mundo, tenía que recorrer todo el Mediterráneo, sino que también tenía fama de ser un lugar exótico, atractivo, un lugar soñado, apropiado para un largo retiro, tal vez después de jubilarse, o unas lindas y prolongadas vacaciones, ¿no? Como ir hoy día al sudeste asiático o alguna isla del Caribe, ¿no? Podían enumerarse muchas razones para huir a Tarsis, pero el texto enfatiza que él se va a Tarsis y lo dice dos veces al comienzo
y al final del verso para enfatizar la razón, que el propósito último que él tenía era huir de la presencia de Jehová. La palabra presencia es literalmente el rostro del Señor. Es el rostro, la faz de Dios. Esta expresión era muy fuerte en el pensamiento hebreo. Usted recuerda la bendición arónica, ¿no es cierto? Donde dice que el Señor alce sobre ti su rostro. Porque la mayor bendición que un judío podía sentir era saber que el rostro del Señor estaba benévolamente puesto sobre él. Y Jonás no quería el rostro adusto, enojado de Dios, juzgándolo por su desobediencia. Así que decide neciamente huir de la presencia, de la faz de Dios. No sabemos mucho de Jonás, pero siendo llamado por Dios para serle su profeta, él debe haber sabido lo suficiente para saber que no podría huir de la presencia del Señor. Que no hay forma, como dice el Salmo 139, de escapar del Espíritu de Dios. Él es omnipresente. Por lo tanto, Jonás no está luchando acá contra la incredulidad, no se trata de hacerse un ateo, un agnóstico. Él no está pasando por una crisis de fe. Concluimos, por tanto, que su intención claramente es huir de su responsabilidad. Eso implica desobedecer la palabra de Dios, hacer la suya y no la voluntad de Dios. Él no quiere tener que cumplir con el mandato que Dios le dio. Ese es el punto final. ¿Qué puede ser Tarsis, espiritualmente hablando, para el creyente hoy día? Ojalá fuera Andalucía, ¿no? Me gustaría conocer España, es uno de mis sueños, ¿no? Tarsis, para el creyente, es un lugar donde puedo ser mi propio Dios, lejos del rostro severo del Dios omnipresente. Tarsis es un lugar donde puedo intentar controlar las circunstancias y evitar los problemas y cargas de ser un discípulo de Cristo. Tarsis es un lugar donde no tengo que hacer lo que Dios me manda, sino lo que yo quiero. Tarsis es un lugar del que tenemos que cuidarnos de no hallarnos resistiendo la misión de Dios para tu vida y ir para donde Dios no desea que tú vayas. Porque el lugar del discípulo de Cristo no es Tarsis, es Nínive. Pero como a veces resistimos la voluntad de Dios, Dios usa su palabra para recordarnos este tremendo deber. Tarsis puede ser un lugar donde no me conocen. Imagínense, ¿quién conocía a Jonás ahí en Tarsis? ¿No? Así que puedo llegar a ser prestigioso, amado, respetado, olvidándome del pasado y de los problemas. Un lugar donde puedo adquirir, así como compró su pasaje, todo lo que necesito para ser orgullosamente feliz y realizado. Incluso, Tarsis puede ser un lugar que me permita ser religioso sin lidiar con las demandas reales de Dios para mi vida. Eugene Peterson, un pastor presbiteriano norteamericano que ya partió a la presencia del Señor, escribió un libro comentando la historia de Jonás, un libro que se llama A la sombra de una planta impredecible, un libro extraordinario que se lo recomiendo mucho. Y él hace acá la siguiente declaración que la encuentro muy terrible. Y esto lo dice basado en su propia experiencia personal de muchos años en el ministerio pastoral. Él dice, preste atención a esto, Tarsis puede ser una iglesia bien organizada, con un lindo programa, donde todo funciona tan bien que no hay necesidad de Dios. Esto es tremendo. Lo dice un pastor de 40 y tantos años de experiencia, mirando su propia vida y experiencia eclesiástica. Tarsis puede ser una iglesia bien organizada, con un lindo programa, donde todo funciona tan bien que no hay necesidad de Dios. Es decir, un lugar que no signifique para mí
más demanda que el trabajo de levantarme el domingo y desplazarme al templo, y recibir entonces los gratos beneficios de esa comunidad. Cuidado, personas con largo tiempo de cristianos, con experiencia e incluso dominio de la doctrina, lo que llamaría yo reformados cancheros, ¿ah? Reformados cancheros, podrían llegar a creer de manera tal vez subconsciente que pueden arreglárselas sin Dios, tener su propio Tarsis espiritual. Pastores, de tanto hablar en nombre de Dios sin tener vidas humilladas delante de Él, pueden terminar creyendo que tienen autoridad en sí mismos y actuar como si fueran Dios para los hermanos. Misioneros pueden terminar creyendo que el lugar ideal para una misión es un balneario. ¿Ah? Oí un día una parodia, un sketch, ¿no?, en televisión, en video, donde un joven le decía a su pastor que el Señor lo estaba llamando a ser misionero en Miami, ¿no? Él quería ir allá a hacer misiones a Miami. O un barrio acomodado, o un lugar, un país rico, y no el lugar donde Dios quiere enviarte. Tengamos especial cuidado con esto, porque Jonás no era un joven imprudente y sin experiencia, sino un creyente de larga experiencia en la vida de creyente. Cuidado especialmente con los desiertos en tu vida cristiana. Recuerda la advertencia del Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuida de no hallarte resistiendo la misión de Dios para tu vida y yendo para Tarsis, donde estés lo más cómodo posible, lejos de las responsabilidades que Dios quiere que tú asumas. Porque el lugar para el discípulo de Cristo no es Tarsis, sino Nínive. Pero como a veces resistimos la voluntad de Dios, Él usa a veces necesariamente otros métodos, además del llamado de su palabra, para movernos a la misión. Y eso nos lleva al último punto, que es camino al caos. A veces Dios nos lleva camino al caos, donde muestra cómo la resistencia es frustrada. Versículo 4. Dice nuevamente la palabra pero. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo voy a leer una vez más. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Gracias a Dios vamos a seguir estudiando todo el libro de Jonás, porque este último punto del sermón podría tener inevitablemente un tono triste, un tanto negativo. Vamos a terminar en un tono menor, ¿no? Pero tal vez sea solo aparente, porque muchas veces, querida iglesia, los tropiezos más grandes, los obstáculos de nuestra vida y hasta las desgracias que podrían llegar a la vida del creyente no son sino el medio que Dios usa para volvernos al camino. Así que esto que aparentemente es algo terrible que está empezando a ocurrir en la vida de este personaje, podría ser el medio que Dios usa a veces un poco fuerte, violento, pero para hacernos volver a donde Él quiere que estemos. Dice el texto que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, lo que se tradujo entonces en una tormenta perfecta. No sé si usted vio esa película, ¿no? Tormenta perfecta. Así como dice, pero Jonás, ahora la Biblia dice, pero el Señor. El plan de Jonás chocó con el plan del Señor y la colisión es absolutamente asimétrica. No podemos oponer nuestra voluntad a la voluntad del Señor como si fueran fuerzas opuestas e iguales. Es ridículo el esfuerzo humano. Es una mosca tratando de pasar por un vidrio de la ventana. Esa escena a mí me fascinaba de niño. Me podía quedar largos minutos viendo a la mosca tratando de salir por la ventana, ¿no? Absurdo, no lo logra, ¿no? También esa escena la vi. Es una cucaracha tratando de subir por la tina enlosada, por la pared enlosada del baño, ¿no? Ahí está, sube, sube, sube y cae, sube, sube, sube y cae. ¿Alguna vez lo vio? Es un objeto tratando de vencer la gravedad, ¿no?
saltar, por más que usted salte, a veces los niños saltábamos así con la intención de separarnos de la Tierra. Es imposible, la fuerza de atracción de la Tierra es demasiado poderosa. Y lo sabemos quienes hemos sufrido alguna caída alguna vez. En la antigüedad se decía que solo Dios podía dominar los vientos y el mar. Y también lo sabemos hoy. Es claro que se percibe cómo el dominio de las fuerzas humanas es limitado y que la grandeza del mar y la imprevisibilidad del viento los hacen objeto de temor, de admiración. Nosotros vemos esta grandeza, ¿no es cierto?, del viento, de una tormenta, y quedamos sobrecogidos de admiración, porque eso está muy por encima de nuestras fuerzas. Solo Dios puede dominarlos. Por eso la admiración de los discípulos cuando el Señor se levanta y con una sola voz y con su mano calma el mar y el viento. Y ellos dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Señor pudo haber hundido la nave, pudo frustrar los planes del capitán, pudo cancelar el pasaje de Jonás, se pudo enfermar la tribulación, se pudieron amotinar. O sea, Dios podría haber usado muchos métodos, pero Él decide usar una tempestad. El caos para los hombres, muchas veces una situación sobre la que no tenemos control ninguno, puede ser el método que Dios ocupe para remecer nuestro espíritu. Y acá hay una nueva ironía del texto, ¿no? Porque por vía de contraste tenemos de un lado la necedad de un simple mortal, una criatura pequeña y débil que decide desobedecer, y tenemos del otro lado la impetuosa fuerza del viento y la grandeza del mar que obedecen al Señor. Por absurdo que parezca, lo irracional acá es más obediente que lo racional. Cuando Dios nos envía, cuando demanda algo de nosotros, ¿no es mejor ser dóciles y someternos a su voluntad? ¿No es más racional entender que Él es Dios y no hay nada que pueda alterar sus planes? ¿No es mejor ser humildes y temer al Señor, que dice la Escritura es el principio de la sabiduría? ¿No es más sabio entender que ante grandes empresas es mejor tener al Señor de nuestro lado, disponiendo hasta la naturaleza a nuestro favor, que ir en dirección opuesta, siendo que todo obedece al Padre? Cuando no lo entendemos, cuando no usamos de docilidad y humildad, que siempre es mejor, Dios podría, y lo hace a veces, usar otros métodos. Mi madre siempre nos decía cuando éramos niños, con Dios es mejor ser blanditos, no como un membrillo que a veces para comérselo hay que machucarlo primero. Nunca me voy a olvidar de esa enseñanza de la mamá, ¿no? Con Dios es mejor ser blandito, no como un membrillo, que a veces para comérselo hay que machucarlo primero. Así que para frustrar nuestros malos planes, a veces Dios puede llevarnos en caminos al caos. Ahora, si conoces la historia, y probablemente la mayoría de ustedes la conozcan, sabemos que esta tormenta es apenas el principio del problema, que la cosa va a empeorar y bastante más. Dios no lo quiere en tu caso, ¿no? No estoy pidiendo ni siquiera remotamente algo como esto para nuestras vidas, para ninguno de nosotros. Eugene Peterson, a quien cito nuevamente, con mucha sabiduría pone una nota optimista a este pasaje. ¿Cómo dirá usted? ¿Cómo poner una nota optimista en este pasaje? Él dice, la historia de Jonás nos lleva suavemente, pero con seguridad, a las profundidades donde podemos desarrollar una espiritualidad adecuada a nuestro llamamiento. Suave, pero firmemente, el Señor nos lleva al caos, a las profundidades, para que podamos desarrollar una espiritualidad adecuada a nuestro llamamiento. Este es el camino al caos. Tal vez tú estás sintiendo que tu vida está en un caos hoy. Yo no lo sé. Tal vez sintamos colectivamente, como iglesia, como país, que la situación de la nación es un caos.
Considera esto entonces, querido hermano, como una oportunidad que Dios te está dando para llevarte de las profundidades de ese caos a una relación más perfecta con Él, a un corazón cada día más parecido al corazón de Cristo, que siendo Dios se humilló y se hizo obediente hasta la muerte para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Para concluir, una de las primeras lecciones entonces que podemos obtener del libro de Jonás es que los caminos de Dios en dirección a la misión no pueden ser frustrados. Si Él nos envía a Nínive tenemos que encaminarnos. Si quisiéramos, por las razones que sean, de las muchas que enumeramos, irnos a Tarsis, será en vano. Pidamos al Señor que nos dé un corazón dispuesto a obedecer su llamado y a cumplir la gran comisión. Pidamos al Señor que no solo nos señale claramente como iglesia y como creyentes cuál es equivocadamente nuestro Tarsis, cuidándonos de dejarnos llevar por el atractivo de una vida cómoda, lejos de las responsabilidades del verdadero discípulo de Cristo, especialmente cuando esa vida, de una manera sutil, se disfraza de religiosidad. Pidamos a la vez que identifiquemos claramente nuestro Nínive, de tal manera que nuestro corazón esté dispuesto a ir a dicho lugar, sea cerca o lejos de nosotros. Tal vez tu Nínive está en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario, en un ministerio en la iglesia, y por qué no decirlo, tal vez sea en un ministerio transcultural, una misión más allá de las fronteras de nuestro país. Solo Dios lo sabe. Porque ese lugar y no otro, es el lugar donde Dios quiere que tú estés, que tus caminos se dirijan a tu Nínive y que el Señor así lo cumpla en cada uno de nosotros.